Shalom. En esta ocasión vamos a ver un breve comentario acerca del tema de qué pasará con las naciones, solamente con el fin de incentivar a las personas a un estudio más profundo acerca de los acontecimientos por venir, más profundo, más serio, más pegado a la historia, a la misma Torá y a los textos dentro del contexto hebreo, israelita y nazareno. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, para que Él pueda darnos un corazón nuevo, un corazón y una mente sanos, unos oídos despiertos, unos ojos abiertos, para podamos ir descubriendo todas estas cosas que aunque no estaban ocultas, estaban allí, pero no nos habíamos dispuesto a escudriñar esta palabra que está siendo revelada en estos últimos días. Toda honra y alabanza al Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Quizá piense que lo único que la Escritura dice sobre otras naciones es que se encontrarán en guerra contra Israel. Pero aún una somera mirada revelará que la Escritura dice mucho sobre el futuro de otras naciones y no describe el mismo futuro para cada una de ellas. Este estudio no tiene la intención de remover toda duda respecto al destino de los vecinos de Israel, ni del tiempo en el que el Todopoderoso intervendrá con esas naciones. Considera este estudio como una fuente de información, como guía para ver qué dice la Escritura al respecto. La evaluación de eventos actuales a la luz de las Escrituras para determinar si representan un cumplimiento profético es una técnica muy antigua utilizada por los sabios judíos y es el fundamento hebraico de este estudio. Por lo tanto, invitamos a que comencemos este análisis con una escritura en mano y mente abierta. Vamos a ver qué nos dice Abdías 1:15, nos dice, porque se acerca el día de Yahweh sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Ciertamente este verso promete juicio y castigo sobre todas las naciones. Si usted piensa afrontar este estudio que proponemos acerca de Israel, es que probablemente ya ame a Israel y ha estudiado las profecías sobre lo que el Todopoderoso tiene preparado para Israel y su pueblo a medida que nos acercamos a los últimos tiempos. Pero este estudio no se trata de Israel. Esta vez veremos profecías escriturales y eventos actuales que se relacionan con las otras naciones en la región. Micas 4:2 nos dice, vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Eloah, a la casa de Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Estas muchas naciones serán incluidas en el castigo que veíamos para todas las naciones. Vamos a Miqueas 4:2 que nos dice, vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Vamos a presentar unos versos acerca de las naciones alrededor de Israel, algunas un poco más distantes, el papel que juegan en los eventos por venir y veremos cuáles son mencionadas con detalle en las escrituras al respecto. Hagamos la siguiente salvedad. 1. Un estudio exhaustivo de la profecía de las naciones mencionadas en la escritura abarcaría mucho más de lo que podremos ofrecer en este resumen. 2. Es un aliciente para abrir su apetito, para que realice más estudios acerca de este tema.
3. No todos los expertos en estos estudios concuerdan con lo que aquí vamos a mencionar. 4. Tampoco concuerdan en cuál nación bíblica corresponde a qué nación moderna de hoy en día. 5. Si otros estudiosos ven las cosas de una manera diferente a lo aquí expresado, pedimos que cualquier controversia engendrada conduzca más bien a mayor oración y estudio de la palabra y no a animosidad respecto a algún detalle en particular. Vamos a ver entonces unos cuadros donde podremos asimilar y comparar algunas de las que podrían ser menciones en los escritos de la escritura hebrea y podríamos concluir tentativamente en acerca de cuál nación corresponde. En las escrituras se menciona a Amón, Moab y Dom. Aún en mapas que encontramos de los tiempos del Mesías Yahoshua, encontramos que estos tres naciones de aquellos tiempos corresponden a lo que hoy es la nación de Jordania. Igualmente Arabia, contemplamos Arabia constituida actualmente por Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, parte de Irak y Jordania. Aram, Siria, Damasco concuerdan con la actual Siria. Asiria correspondería a Irak. Canaán correspondería al norte de Israel, parte del sur del Líbano. Cus, una entidad, una nación mencionada también en las escrituras, correspondería a Etiopía, parte de Sudán, Somalia, posiblemente más del continente africano. Decápolis correspondería al noroeste de Jordania y alguna porción del actual Israel. De Dan y Seba, posiblemente Decápolis podría corresponder también a un territorio de Turquía, porque así se le llamó a una parte del Imperio Romano en aquellas regiones. De Dan y Seba a Arabia Saudita. Gomer en Ucrania, llegando hasta Alemania. Cuitín, Chipre. Magog, Gog podría corresponder a la actual Rusia. Mesec y Tubal, mencionada también como parte del grupo Gog y Magog, correspondería a Turquía. Madián podría ser parte del territorio actual de Arabia Saudita en la parte occidental y al sur de Jordania. Misraim indudablemente correspondería a Egipto. Filistea, la zona de la Franja de Gaza. Fenicia correspondería al actual Líbano. Persia, indudablemente Irán y aún una parte de Irak. Fut, Libia, posiblemente Argelia y Túnez en el norte del continente africano. Escitia podría ser sur de Rusia. Togarma, parte de Turquía, Armenia, áreas del Kurdistán y el Turquestán actual. Tarsis y las islas del mar correspondían a tierras del oeste, Reino Unido, Estados Unidos y otras regiones al otro lado del mar. Según las siguientes categorías. 1. Naciones que eventualmente tendrán paz con Israel. 2. Naciones que batallarán contra Israel y serán destruidas.
naciones que batallarán contra Israel, pero finalmente harán la paz. Naciones que serán destruidas por el Eterno, pero no se describe una batalla contra Israel. Usaremos la anterior tabla que acabemos de ver y los siguientes mapas para identificar qué nación moderna se relaciona posiblemente con los nombres y textos escriturales. No estudiaremos cada uno en detalle, sino que ofreceremos una comprensión general de las profecías referentes solo a 11 de estas naciones modernas. Vemos allí un mapa bastante detallado de toda la zona, incluye la zona de Turquía, Asia, Asia Menor y parte del continente africano, como veíamos en la tabla anterior. Vamos a referirnos a Líbano. Vemos un texto referente a Zacarías 10, 9, 10. Zacarías 10, del 9 al 10. Vemos ahí el Líbano en la parte central del gráfico a mano izquierda en letras blancas. Líbano. Y dice el texto: cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Vemos allí una región como Ashkenaz, al sur de Rusia, Gomer en la actual Turquía, los amorreos, Canaán y los filisteos en las zonas alrededor del actual Israel, Arfaxad, Irak, Elam, Persia, Misraim, indudablemente Egipto, Cuitín, el actual Chipre, y Rusia, que posiblemente será uno de los grandes protagonistas de todos estos hechos. Vamos entonces ahora a contemplar el aspecto sobre Siria. Siria, lo que tenemos allí en una letra cian, Aram, el actual Siria. Dice Isaías 17 del 1 al 3 lo siguiente: profecía contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer. Serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien las espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, declara el Elohim de los ejércitos. Isaías 17, del 1 al 3. Amós 1, del 3 al 5, también se refiere a Siria y nos dice, comillas, así dice Yahweh: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Azael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré al morador del valle de Avén y al que empuña el cetro de Bet-Eden. El pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice Elohim en Amós 1, del 3 al 5. Sobre Irak, lo vemos allí como Arfaxad y Asur, en esa zona que hoy corresponde a Irak. Y vemos en Jeremías 50, 35 y 39 lo siguiente: caldeos, declara Yahweh, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios. Por tanto, allí vivirán las fieras del desierto, junto con las hienas. También vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación en generación.
Jeremías 50, 35 a 39 con respecto a Irak. De la antigua Asiria, un reino que hoy correspondería también a una zona entre Irak e Irán. Isaías 19, 24 al 25 nos dice lo siguiente. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Elohim de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo, bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entendemos aquí entonces que habrá como una especie de asociación de tres naciones que tendrán la bendición del Padre Todopoderoso. Como comentábamos antes, este no es un estudio completo, ni contundente, ni exhaustivo de este tema, solamente es una investigación para una invitación a investigación para que nos interesemos en este tema y utilicemos todas las herramientas que tenemos a la mano para ahondar y profundizar al respecto. Con respecto a Jordania, nuestro vecino, a la mano derecha vemos una nota en Jeremías 49 del 2 al 6 que nos dice, Amón. Por tanto, vienen días, declara el Todopoderoso, en que haré que se oiga el grito de guerra contra Rabá de los amonitas, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán incendiadas. Entonces se apoderará Israel de los que lo poseían, dice el Todopoderoso. Pero después restauraré el bienestar de los amonitas, declara el Eterno Todopoderoso. Jeremías 49, 2 al 6. Posiblemente podemos entender, es una opinión que parte del territorio de Jordania también será parte de este reino restaurado. Y en Jeremías 48, 46 al 47 vemos lo siguiente. Moab, ay de ti, Moab, ha perecido el pueblo de que hemos, porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautividad. Pero restauraré el bienestar de Moab en los postreros días, declara Yahweh. Hasta aquí el juicio de Moab. Jeremías 48, 46 al 47. Con respecto a Edom, también perteneciente al territorio de Jordania, vemos en Abdías 1, 18 una nota que nos dice, Edom, entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama y hojarasca la casa de Esaú. Los quemarán, los consumirán y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque Yahweh ha hablado. Abdías 1, 18, el territorio de Edom, o Edom como una entidad formada por otras entidades. Más para Edom en Amós 9, 11 al 12 que nos dice, en aquel día levantaré el tabernáculo, la casa de reunión caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara Yod-Heh-Wav-Heh, que hace esto. En Amós 9, del 11 al 12. En Isaías 21, 13 al 17 vemos una nota posiblemente sobre Arabia Saudita y las naciones de la península arábiga. Vemos allí en la parte inferior de el gráfico. Dice el texto, profecía sobre Arabia. En las espesuras de Arabia pasen la noche caravanas de madianitas. Traigan agua para el sediento, habitantes de la tierra de Tema. Salgan con pan al encuentro del fugitivo,
porque han huido ante las espadas, ante la espada desnuda, ante el arco tensado y ante la violencia de la batalla. Pues así me ha dicho el Creador. En un año, como lo contaría un jornalero, terminará todo el esplendor de Cedar y del resto del número de los arqueros, los poderosos de los hijos de Cedar, quedarán pocos, porque ha hablado Yod-Heh-Wav-Heh, el Elohim de Israel. Isaías 21, 13 al 17. Egipto. Nos dice Isaías 27 del 12 al 13 sobre Egipto, Misraim y Fut. En la parte inferior izquierda del gráfico. En aquel día el Todopoderoso trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocaron una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria, y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Yahweh en el monte santo, en Jerusalén. Vemos entonces una coalición de naciones conformarán un territorio desde el río Éufrates hasta el río Nilo en Egipto. Lo vemos en Isaías 27 del 12 al 13. Isaías 19 del 17 al 25 nos dice: será terror para Egipto, todo aquel a quien se la mencionen quedará aterrado de ella a causa del propósito que el Elohim de los ejércitos ha determinado contra ellos. Aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Elohim de los ejércitos. Isaías 19, 17 al 25 nos dice: y el Todopoderoso herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Todopoderoso y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque Yahweh Zebaot lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Isaías 19, 17 al 25. Y ahora las naciones del norte. Vamos a Ezequiel 32, 26 al 28, que nos dice: Mesec, Tubal y toda su multitud están allí. Sus tumbas los rodean. Todos ellos incircuncisos. Los mataron a espada por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas. Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú, en medio de los incircuncisos, serás quebrado y yacerás con los muertos a espada. Ezequiel 32, 26 al 28. Ezequiel 32, 26 al 28 y dice: y vino a mí la palabra del Todopoderoso y nos dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así dice Yahweh, yo estoy contra ti, oh Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco. Gomer con todas sus tropas,
Betogarmá de las partes remotas del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Y continúa Ezequiel en 38 del 1 al 6. Estos héroes prevalecían en la tierra de los vivientes, pero tú, en medio de los incircuncisos, serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Vemos aquí entonces un grupo de naciones que rodean a Israel. Se menciona Afut Mesel Tubal. Y sigue Ezequiel 39, del 1 al 6, nos dice lo siguiente. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice Yahweh, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, y tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de aves de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque soy yo el que ha hablado, declara el Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Todopoderoso. Ezequiel 39, del 1 al 6. ¿Cómo podremos clasificar todas estas profecías? Muchos eruditos y académicos han discutido sobre estos textos por muchos siglos. Permítanos sugerir las categorías en que se podrían calificar las mencionadas naciones. 1. Naciones que eventualmente tendrán paz con Israel. Podemos mencionar a Líbano, Egipto, luego de un tiempo de conflicto Egipto, y el norte de Irak, conocido como Asiria en la antigüedad. Naciones que batallarán contra Israel y serán destruidas. Partes de Jordania, Edom, Turquía, Mesec y Tubal, Irán, Persia, Etiopía, Libia, Ucrania, Alemania, Gomer, Kurdistán, Turquestán y Armenia, Togarma. Naciones que batallarán contra Israel pero finalmente harán la paz. Partes de Jordania como Amón y Moab y Egipto. Naciones que serán destruidas por el Todopoderoso: Siria, Damasco, Babilonia, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, partes de Irak y partes de Jordania. Algunas naciones pueden encontrarse en varias categorías a la vez. Las naciones que rodean a Israel parecen estar en estos momentos en más conflicto que nunca. Al momento parece que cualquier cosa podría suceder. Sin dudas, las conversaciones de paz y las instituciones globales no han producido la paz ni la democracia esperada. Conclusiones. 1. Continuemos estudiando e investigando. Es un tema por demás interesante. Seamos humildes y de mente abierta. Seamos humildes en nuestra propia opinión sobre estas cosas. Reconozcamos que personas de buena intención y gran conocimiento tienen diversas opiniones sobre estos temas y sobre estas profecías. Reconozcamos la profecía cuando se cumplan. La perspectiva judía enfatiza más al intentar reconocer el cumplimiento de la profecía cuando ocurra. Hay sabiduría en incorporar ese punto de vista a nuestro estudio. Esperemos que ocurran las profecías para reconocerlas. Orar por todas esas naciones. Algunas naciones tendrán una relación positiva con Israel en el futuro. La idea de una coalición pacífica formada por el Todopoderoso entre esas naciones parece posible. El Creador ama al mundo entero. Procura reconciliar a todos consigo mismo. Tengamos cuidado de que nuestro amor por Israel no nos haga olvidar orar por las demás naciones. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso de Israel.
Ezequiel 44:23 nos dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso Israel por este tiempo que nos ha permitido para investigar, escudriñar, meditar, pensar sobre todos estos temas que tienen que ver con el pueblo del Todopoderoso. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia y rajen para el pueblo de Israel, igualmente rajen para todas las naciones. Aunque vemos que hay muchos enemigos del pueblo de Israel, el Todopoderoso tomará el control al final y organizará el universo para que sea adorado por los justos, en justicia, en verdad. Toda rabá al eterno Padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim del Mashiach, Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad. Lo invitamos a nuestro sitio regresando a las raíces.org. Allí tiene más recursos, más videos y más inquietudes para seguir investigando y estudiando todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Shalom.